Estamos en el libro Las llaves de la fertilidad, de Tzadok Cohen Lunin, Ken. Entonces, vamos a ver acá, el libro en hebreo se llama Pukda Karim, en español, se llama Las llaves de la fertilidad, es lo que sacamos hace 2 años, más o menos, 2, 3 años. Entonces, en el primer capítulo tiene algo relacionado con la persona de Shabua, que es así: la esterilidad y la fertilidad. La llave de la fertilidad, Pekidat Karim, es denominada por nuestros sabios en todo pasaje con el término hebreo Pkidá, porque así está escrito acerca de nuestra matriarca Sará. El Eterno tuvo presente Pacada Sará, ya como le había dicho, eso que vamos a leer la semana que viene, Pashat Vayera. Fue la primera mujer desde la creación del mundo que tuvo esta salvación. Todo asunto que sucede por primera vez abre un pórtico espiritual para todas las demás generaciones y para quienes posteriormente lo requieran. Le resultará más fácil abrirlo, ya que todo aquel que lo requiera entrará y saldrá por ese pórtico espiritual. Siendo que la primera vez que sucedió en la historia fue utilizado el término Pequidá en hebreo, se aprende que así se denomina a ese pórtico de la salvación, quien amerita que Dios lo tenga presente. En el libro Asalama Amarot explica que el término Pakal tiene 5 significados, y todos ellos están incluidos en el versículo: el Eterno tuvo presente a Sará, tal como había dicho, Pakal Sará. Si bien su principal significado es supervisión. Ciertamente, esos 5 significados llevan a una misma explicación, todos significan supervisión. Todo aquel que es supervisado por los cielos es imposible que sea estéril, ya que el objetivo de la creación es que el ser humano se fructifique y se multiplique. Como se aprende del versículo, no la creó para que esté desolada, sino para que esté habitada. La infertilidad está excluida de las leyes originales de la naturaleza. Por lo tanto, la fertilidad no se considera un milagro sobrenatural, sino por el contrario, así es la naturaleza, que cada ser humano sea fértil. Este fue el argumento de la profetisa Haná: si pertenezco a los seres, la madre de Shua Naví, si pertenezco a los seres celestiales, tendría que vivir por siempre. Y si pertenezco a los seres terrenales, tendría que tener hijos. A mi mano Shach tengo que tener hijos. Porque si soy algo celestial, entonces tengo que vivir por siempre. Pues si soy algo terrenal, entonces tengo que tener hijos. ¿Qué? Veas a Rashi, en nombre de la Gadá de Rabbi Yosef Glili, que así también está escrito en el Midrash Yochar Tov. No todos los seres humanos son dignos para solicitar a Dios milagros. Es más, aun quien sí es digno, le reducen de sus méritos. Resulta que es incorrecto solicitarlos, estos milagros. Además, Dios no hace milagros sino cuando realmente son imprescindibles, aunque en un decir se considera que molesta a los cielos, como está escrito en el Tratado de Tanit, que Robe tenía un problema con un gobernador y hizo que llueva, y no era la época de llover, era en pleno verano. Entonces se presentó el padre en el sueño y le dijo: ¿qué hiciste? Ten cuidado, te van a matar, vas a ser castigado por los cielos, porque le pediste a Dios algo que no corresponde. Lo antedicho se refiere a milagros sobrenaturales. Pero Haná argumentó que en su caso lo opuesto es lo correcto. Le suplicó que se cumplan en ella las leyes de la naturaleza. Ciertamente cada uno puede pedírselo a Dios, y esto es un mérito para que conceda su petición. O sea que no le pedimos a Dios, cuando le pedimos tener hijos, no le pedimos tener hijos porque queremos un milagro, que requiere que sea que no tiene. Le pedimos un milagro, ya está grande, más de 50 años, todavía Bekoshi ahora se casó, ¿cómo van a hacer para tener hijos? No hay que pedirle a Hashem que haga milagros, sino que se cumple la naturaleza. La naturaleza es que toda mujer tiene que tener hijos, así entonces tiene que pedir a Dios. Y por el mérito de que la persona le pida a Dios de esa manera, entonces Dios va a cumplir su petición. Y no lo digo yo, sino lo garantiza el realizado por Cohen Lublin. Sigue diciendo: cada uno puede pedírselo a Dios y esto es un mérito para que conceda su petición.
En el momento que Dios tiene presente de manera particular lo que le sucede y lo supervisa, inmediatamente recibe la salvación. Así entonces la persona le pide a Dios que lo supervise, que lo tenga presente. Entonces ahí lo va a recibir. A veces se trata de una mujer estéril, como vimos que leímos en la parashá al final de la parashá de Noach, que Sarai Mira no tenía balá, no tenía ninguna posibilidad de tener hijos, y mismo así de ella salió todo el pueblo de Israel, como consta del tratado de Ibamot. De todos modos, el hecho de que pudo tener un hijo no se consideró un milagro, sino como que su cuerpo regresó a la naturaleza humana. En este mundo terrenal existe el libre albedrío y todo ser humano puede escoger entre el camino correcto y el camino incorrecto. Las transgresiones ocasionan anormalidades físicas en los seres humanos. Entonces, si es así, entonces porque hay gente que no tuvo hijos, entonces si es así, que realmente cada uno puede pedirle a Dios tener hijos, entonces porque vemos que no es así, y la Maaseh no es así. Entonces dice que no, que hay otros que después se explica en el libro, el caso de Daniel, también de grandes personalidades del Tanaj que no tuvieron hijos. Entonces, si es como dijo él antes, entonces, ¿por qué? No, dice que hay otros cálculos celestiales y cada uno según lo que el alma de él tiene que corregir. Entonces, eso es lo que la persona va a tener. ¿Quién? Uno realmente en esta vida no necesita tener hijos, que la persona no sabe, la persona tiene que desear cumplir el precepto de la Torá de tener un hijo y una hija, como está escrito en la Torá. A ver, si no se le da, porque así no quiere, entonces tiene que saber que hay otro Jesús que dice acá, en este mundo terrenal existe el libre albedrío y todo ser humano puede escoger entre camino correcto y camino incorrecto. Las transgresiones ocasionan anormalidades físicas en los seres humanos y es como he sabido, como lo escuché varias veces, que todos los problemas que hay hoy en día de la gente que no tiene problemas para tener hijos es por toda aquella gente que, sin que la ley la permita, aborta, o sea, que tiene una provisión de la Torá de si ya pasaron 40 días de asesinar un alma judía, es pashut, es algo lógico, y incluso antes de los 40 días tampoco hay que preguntar a una autoridad rabínica competente si realmente hay peligro de vida de la mujer, entonces hay que preguntar, pero si no, están porque sí, entonces, vagai que no. Entonces ellos explican que el problema que muchas parejas tienen hoy en día, que no pueden tener hijos, es por las transgresiones de otra gente que sí que aborta, transgrediendo la prohibición de la Torá. ¿Ay, qué culpa tienen ellos de que otra gente aborta? No, todo el pueblo es uno solo. Entonces, cuando Am Israel ya no transgrede, entonces eso es algo para todos. O cada uno tiene su cálculo personal y nosotros nos vamos a explicar cuál es la corrección de cada alma. Entonces hay que saber que cada alma viene a corregir algo y solamente él lo puede corregir y hasta que no lo corrija, entonces va a volver y a volver y a volver, pues aprende la historia del profeta Yoná, que al principio no quería ir a Nimbe, y Dios le dijo que tiene que ir, no quiso, se quiso escapar, y como está contado ahí, relatado en el profeta, cómo fue al final que Yoná sí fue a Nimbe, y se profetizó, y sí se arrepintieron, y si después eso acusó al pueblo de Israel, eso ya a Yoná no le incumbía, porque él hace lo que Hashem le pidió. Y si realmente por judío en ese momento no dio un chubá, la gente de Nínive no tenía la culpa. ¿Qué? Así entonces se ve ahí. Entonces, cuando la persona, entonces uno de los motivos que hay es por la gente que realmente aborta sin una provisión de la Torá, o por el tema de esperarse en hermano, que también eso trae, se crean almas dañinas y eso trae mucha impureza al mundo. Entonces, son cosas que realmente impiden que se reciba el resto de la persona. Pero de todas maneras, cuando retorna la persona al creador, la persona se arrepiente, ella hace lo mejor que puede para retornarse al creador, entonces su naturaleza también retorna a su punto inicial, como era el primer hombre al ser creado, sin ningún defecto físico. Entonces ahí se considera que Dios tiene presente al ser humano cuando decide llevar a cabo el plan inicial de la creación del mundo, que es justamente hacer la voluntad divina. ¿Quién? Ahora, con respecto a nuestra patriarca Sará, entonces en los próximos videos vamos a seguir con un poco más de este libro. Para terminar con este libro y antes de empezar con las palabras del Zohar Kadosh, en el final de este libro
nosotros esperamos 17 años hasta tener nuestra primera hija. Entonces, en el final del libro, en la página 84, entonces conté acá cuáles son las sgulot que la persona puede llegar a tener para poder tener hijos. Entonces, el primero es pronunciar concentradamente la tefilá de Haná. Eso lo dice Rav Moshe Sternbruch en su libro Jotabait. Entonces, la mujer recatada será recompensada con hijos eruditos de la Torá, así está escrito en la Gemara, y así como el altar expiaba, también ella expía. O sea, que la mujer tenga recato, eso es una segura para tener hijos. Dijo Rabuna, quien acostumbra a aprender las velas de Shabbat o de Hanukkah merece tener hijos eruditos de la Torá, así como él trae la luz de la Torá, así también, entonces así también va a tener la luz de los hijos. Ahora, el Rab, eso ya es algo que me dijeron a mí cuando yo pregunté en su momento. El Rab, el Maran Rabbi Shlita, entonces dice que la persona escriba libros, que eso es lo que más me dediqué en todos estos años, es sacar libros en español, como Hashem, más de 25 libros, aparte de los libros que tengo para otras personas, que no los considero, no los cuento, a libros que saqué de la editorial, casi 25 libros. Entonces, escribir libros, como se aprende del versículo, Se Sefer Todot Adam, está escrito Se Sefer. Entonces, por medio del Sefer, que es el libro, entonces se merece tener Toldot. Así dijo Rabbi Sfazim Shlita. Ahora, el Rabbi Eliashib, yo me acuerdo cuando fui a preguntarle, fuimos ahí a Yerushalayim, había el Brit Milá de un amigo, el nieto de Rabbi Iverson de Argentina. En ese momento era el Brit Milá, nos invitaron para hacer el Fuater. Entonces, después que estábamos ahí, ya que estábamos ahí, pedimos antes, nos arreglaron tener una cita con Rabbi Eliashib. Entonces, yo entré ahí a preguntarle, a decir a Rab, gracias a Jaime, una brajá. Y Rab me preguntó si yo estudiaba Torah. Yo digo, y yo hago lo que puedo. Entonces, Rab me dice, si estudias Torah, entonces no hay ningún problema. Entonces, es una de las cosas que hay, es dedicarse con la lengua a estudiar Torah. Entonces, eso es una segura para tener hijos. Otra de las cosas que hay para, en cierta ocasión también fuimos a Rabbi Yitzhak Batzri. Entonces él nos dijo que la persona tiene que anhelar tener una familia como la de nuestro patriarca Jacob, que tuvo 12 hijos. Así la persona tiene Zbulá para tener, hijo Rab, Amikubal, Rabbi Yitzhak Batzri Shlita. Y así Ben Haim, entonces Ben Haim antiguo, entonces está el Rab Aaron Yuval Steinman. Entonces me dijo en su momento respetar a los padres, como está escrito que mirá que nadie mirá, así como la persona respeta a los padres, así también van a tener hijos que lo respeten a él, mirá que nadie mirá, y aparte porque está escrito que respetar a los padres, la persona recibe el pago en este mundo. Entonces así me dijo en su momento el Rab Yuval Steinman Sefer Tzal, y el Rab Goel Khalil Shlita, entonces dijo en una clase que la persona tiene para tener para tener hijos, debe hacer algo, aunque no tenga ninguna obligación de hacerlo. Por ejemplo, recibir sobre sí, como cuenta él, que había una señora que fue a lo de Rab Shlomo Zalman Auerbach y llegó llorando pidiéndole que no tenía hijos y que qué puedo hacer. El doctor dice que no va a tener hijos y qué puedo hacer, llorando, suplicándole a Rab que haga algo. Y él le dice, pero perdóname, Dios no te debe nada. ¿Quién dijo que Dios te tiene que darte hijos? Entonces la mujer se puso peor, más yo le di una primera bendición, no que me diga que no. Por lo menos dígame algo, tipo. Entonces Shabbat le dice, mira, yo te voy a explicar algo. Dios no está obligado a darte hijos, pero si vos vas a hacer algo que no estás obligada, entonces como ya se conduce, así como la persona se conduce, así Dios se conduce con la persona, entonces así Dios también va a ser que no está obligado. Entonces la mujer esta decidió ser cocinera en una yeshiva, así mamá se cuida a muy grande, le prepara la comida a los bajurim, los salía a cocinar bien, los bajurim con eso estudiaban con ganas, entonces realmente también hacía lo que recibió sobre sí, sin que le paguen, obviamente, y también ganó que gracias a ella los bajurim y la yeshiva estudiaban bien. ¿En qué terminó todo esto? Entonces, al año, entonces, como las palabras del Rab fueron, la mujer esta tuvo su primer hijo, y cuando quiso contar a Rab Shlomo Zalman Auerbach, ya realmente no estaba en vida, había fallecido. Ahora justo nació el día en que falleció el Rab. Entonces ahí se vieron cómo la bendición de Rab se cumplió en su completidad. ¿Qué? Entonces eso es algo muy importante que, como dice acá en la página, hacer algo que no tenga ninguna obligación de hacerlo,
Por ejemplo, recibí sobre sí, se ocasionó la yeshiva sin recibir salario por ello. Así escuché de Rab Igual el Calif, que contó este relato de lo que es la señora esta que recibió ser cocinera de la yeshiva. Entonces, este libro, entonces, y los demás, están en mi página zetajerujedumon.com. Acá lo tienen. Todo el libro lo hice, tipo, está traducido lo traduje yo, me corrigió Rab Aaron Schweitz, un Jajam grande de acá de Kiryat Sefer. Todo. Entonces, otra cosa interesante que escuché esta semana, la semana pasada, perdón, el viernes, Rav Yaakov Shaish, las disertaciones de él son impresionantes. Entonces, él comentó que preguntó una pregunta para Yom Shabu allá, ¿qué diferencia hay entre Noah, que Noah era, verdad que